Pasamos a la siguiente presentación. Se llama Adaptación de sensores inferenciales, análisis mediante cartas de control para el ajuste del bias. Nos va a presentar Carlos Severinati. Estamos recibiendo a gente de Santa Fe. ¿Entiendo bien? Adelante, sí. Carlos. Bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias. Como siempre va en esta virtualidad, si se corta o si por ahí se me deja de escuchar bien, me avisan. Bien. Bueno, como me presentaron, yo soy Ignacio Severinati, ingeniero eléctrico recibido de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional Santa Fe. Y lo que vengo a comentarles, a presentar, es el trabajo Adaptación de sensores inferenciales, análisis por carta de control. Un poco a modo de resumen, como para tratar de tener en cuenta lo que es el trabajo, para que no, como para tener una idea, ¿no?, de lo que voy a hablar. Se trata del desarrollo de una metodología de análisis estadístico a través de cartas de control para adaptar sensores inferenciales usados en el monitoreo de variables de calidad en procesos industriales continuos. Para no perdernos, vamos a hacer foco en lo que son cartas de control y en sensores inferenciales. Entonces, para plantear un poco cuál es el estado del arte o qué fue lo que nos llevó a plantear el problema y tratar de encontrar una solución, básicamente, ¿cuál es el problema? Se sabe que en la industria es muy importante y es necesario la medición de ciertas variables para poder hacer el control del proceso. Ahora, muchas de esas variables no siempre pueden ser medibles en línea. Puede ser porque es muy costoso medir en línea, porque el mantenimiento de los sensores es dificultoso, ya sea porque se salen de servicio seguido o por dificultades que tienen, o por tiempos largos entre que uno toma una medida y obtiene resultados de laboratorio. Es por eso que es común, como solución, se plantea en la industria lo que son los sensores inferenciales. Un sensor inferencial lo que hace es estimar variables de interés a partir de variables del proceso que sí son medibles. Es decir, tomo variables que puedo medir para poder estimar o inferir variables que no puedo medir. El sensor inferencial, que es como un sensor de software, lo que hace, puede actuar por primeros principios, es decir, basado en lo que son modelos matemáticos complejos, físico-químicos, o puede estar basado en datos del proceso. Ahora bien, pueden suceder en nuestro proceso, también pueden suceder perturbaciones o cambios de carga que hacen que nuestro sensor inferencial tenga problemas a la hora de poder estimar correctamente la variable. Entonces se desarrollaron lo que se denominan sensores inferenciales adaptativos, sensores que a través del tiempo pueden ir adaptándose a los cambios que en el proceso se producen. Existen muchas maneras de poder adaptarlo, la que nosotros nos concentramos, más nos llamó o es de nuestro interés, es aquellos que utilizan un término aditivo denominado bias. Tratando un poco de hacer un pantallazo sobre cómo es teóricamente que funciona este sensor inferencial, básicamente si yo tengo un proceso y tengo un producto que tiene una variable, por ejemplo, de calidad, IT, que no la puedo medir en línea, lo que hacemos este bloquecito, que es el bloquecito del sensor inferencial, es a través de variables del proceso y de parámetros de mi bloque, de mi modelo, yo puedo estimar lo que es esta variable de calidad. Esta sería la ecuación de la estimación. Ahora tengan en cuenta de que aparece lo que es este término aditivo, que es el que denominamos bias. El término aditivo este es el que va a ir controlando de cómo puede ir perturbándose nuestro proceso e ir adaptando a mi sensor inferencial. ¿Cómo funciona esto? A través de una medición de laboratorio de nuestro proceso. Si yo hago una nueva medición de laboratorio, yo lo que puedo hacer es comparar mi laboratorio, el valor de esta variable de calidad del laboratorio, con la que estoy estimando, y a partir de lo que se denomina un error de predicción, que lo podemos desarrollar con esta ecuación, ¿no?, que sería el laboratorio menos la estimación, yo puedo tener este error de predicción y puedo decir si mi inferencia está cercana, ¿no? O sea, por ahora la inferencia es correcta o si es necesario hacer alguna adaptación de mi sensor inferencial. Entonces, esta adaptación del sensor inferencial se hace a través del término aditivo que debe ser actualizado en el tiempo, porque si el proceso va variando o tiene diferentes perturbaciones, este término debe ir adaptándose, ¿no?, y de esa manera adaptar el sensor inferencial. Las técnicas de adaptación de bias son variadas, en la bibliografía hay un montón, pero básicamente nosotros tomamos en consideración el método clásico acumulado, y en nuestro grupo propuso en otros trabajos uno por inferencia bayesiana. El método clásico, para actualizar este término, lo que usa es decir, bueno, nuestro término bias es igual al anterior más un parámetro alfa por el error de predicción. Este parámetro alfa que está en rojo es muy importante y espero que lo recuerden durante toda la presentación, porque es un parámetro que va de 0 a 1, que nos va a decir qué porcentaje de ese error de predicción voy a tener en cuenta a la hora de actualizar mi bias, ¿no? Es decir, valores cercanos a 1 del alfa
quieren decir que estoy tomando todo el error de predicción para poder actualizar mi bias. Mientras que valores cercanos a 0 indican de que mi sensor no lo quiero que actualice seguidamente. Este valor alfa este parámetro alfa se elige el valor, ¿no?, de acuerdo al proceso industrial que trata. El método clásico acumulado es muy similar, tenemos un bias anterior más lo que sería de nuevo el parámetro alfa por el error de predicción. Pero tiene en cuenta un poco la historia pasada del proceso, toma hasta 4 puntos anteriores, ¿no? Es una suma acumulada. Y por último, lo que es inferencia bayesiana es una metodología que se planteó para actualizar el bias a través de lo que son parámetros estadísticos. Este método no tiene en cuenta lo que es el parámetro alfa, sino trató de utilizar solamente información que hay de del proceso sin tener que estar eligiendo parámetros externos. Entonces, en resumen, un sensor inferencial estima, compara con el laboratorio y corrige. Entonces, acá nosotros nos preguntamos, ¿siempre va a ser así? Es decir, ¿es necesario actualizar el bias cada vez que yo tengo un reporte de laboratorio? Nos preguntamos, ¿qué pasa si en realidad el proceso es estable, ¿no? O sea, si es posible disminuir el esfuerzo computacional del sensor inferencial y aumentar lo que es la parsimonia de los datos. Podemos tener un sensor inferencial que trabaja cada laboratorio o un sensor inferencial que únicamente corrija cuando se ve que las perturbaciones hacen que el proceso no sea estable. Es decir, mirando este error de predicción y ver su estabilidad estadística, uno puede tratar de mejorar o disminuir el esfuerzo computacional y quién sabe si mejorar la estimación. Entonces, algo que es muy utilizado en la bibliografía para el monitoreo de variables es lo que son las cartas de control. No voy a desarrollar cartas de control porque es muy conocido y es muy amplia la información sobre estos. Nosotros utilizamos cartas de control de tipo Sheward, que, a una idea general, para aquel que no conoce, lo que es una herramienta que se utiliza para monitorear señales, que trata de detectar cambios en la variabilidad de la señal o desplazamientos de la media. Trata de encontrar que nuestra distribución de puntos de una señal monitoreada siga teniendo forma gaussiana o normal. Entonces, a través de ciertas reglas y condicionales, por ejemplo, el gráfico que ven es una carta de control con una regla de 3 sigma, se disponen límites superiores y límites inferiores de control, la señal se monitorea y si alguna de estas reglas se cumplen es porque estamos perdiendo control estadístico. Por ejemplo, podemos tener 1 o más puntos fuera de límites de control, 2 de 3 puntos consecutivos fuera de los límites 2 sigma, o la 4 que es 8 puntos consecutivos de un mismo lado de la línea central. ¿Eso qué nos indica? Que algo está pasando en el proceso y se está perdiendo, ¿no?, la estabilidad. Las primeras 4 son muy importantes porque son los que son de Western Electric Rules, son conocidas en la bibliografía. Entonces acá va nuestro trabajo. ¿Cuál es la metodología del caso de estudio? Disculpen que voy rápido, pero como los tiempos son acortados, trato de hacer todo rápido. La metodología fue, bueno, vamos a analizar la estabilidad estadística del error de predicción, ¿no?, que sirve para actualizar el bias, de manera de ver cuándo sea necesaria la actualización de bias, es decir, plantear que solamente se actualice este término aditivo bias del sensor diferencial cuando cuando se rompa una de las reglas de la carta de control, es decir, cuando perdemos estabilidad estadística. El caso de estudio es una producción de caucho estireno butadieno, es decir, una producción de un polímero, es un caucho obtenido a partir de un látex en un proceso continuo isotérmico en un tren de 7 a 12 reactores. Los reactivos que tiene son estireno, butadieno, iniciador agua y otros reactivos. La variable de calidad que es importante en este proceso es la conversión másica del monómero total que reacciona a lo largo del tren de los reactores, pero que no es posible monitorear la línea por los problemas que he detallado anteriormente. Entonces se plantea la implementación de un sensor inferencial que estime esta conversión. Entonces, en resumen, el sensor inferencial se calibra y se testea, al igual que la carta de control. La calibración del sensor inferencial se realiza por datos simulados de un modelo no lineal, basado en primeros principios. Las entradas del sensor diferencial son los caudales de monómero, iniciador y flujo refrigerante. La estimación de los parámetros del sensor es por mínimos cuadrados y se simulan 500 horas del proceso. Y la carta control se calibra con los mismos datos del sensor diferencial. Se usan cartas de rango móvil con una ventana de 2 datos, N2, y también se le aplica una carta QSUM y se obtienen los límites superior e inferior de la línea central. Para lo que es el testeo, se analiza la performance del sensor diferencial para los distintos tipos de actualización de bias. Recuerdan que yo nombré 3, clásico, acumulado y el bayesiano. Se testean en 3 casos de estudio simples, uno, el proceso sin perturbación, un cambio de carga pasando de una conversión a otra, y un offset en uno de los sensores y se simulan 150 horas. Para lo que es la carta de control, se monitorea el error de predicción para ver cuándo actualizar el bias y se compara con las metodologías con carta de control y sin aplicarle carta de control. Es decir, las metodologías de actualización que
actualicen de acuerdo a cuando se pierde estabilidad en el error de predicción o que actualicen a cada laboratorio. Ya llegando a los resultados, utilizamos 3 indicadores. El primero es un índice de performance, que es la diferencia entre el valor real y el estimado. Se calcula el error de acuerdo al parámetro alfa. ¿Se acuerdan que el parámetro alfa que estaba en estas ecuaciones, uno lo podía elegir de acuerdo a la necesidad de la industria? Muchas veces, igual, debido a perturbaciones, este parámetro alfa hace que no se estime bien. Entonces, lo que hicimos fue, si el parámetro alfa va de 0 a 1, barrer en saltos de 0,05 este índice de performance, es decir, tratar de encontrar el error acumulado que hay entre el valor real y el estimado para todo alfa. Luego, tomando el alfa óptimo, el que produce menor de estos errores, se grafica la carta de control para los casos que actualizan con carta de control y sin carta de control. Y por último, se hace un gráfico de bias, es decir, esta variable bias, cómo va variando en el tiempo. Entonces, el primer caso que teníamos sin perturbación, el gráfico ustedes lo van a poder comprender de la siguiente manera. Se colocan las líneas con rombos para aquellas metodologías en las cuales no se utiliza carta de control para hacer la actualización del bias, es decir, que se actualiza cada laboratorio, y sin rombos son aquellas que utilizan carta de control para determinar los tiempos de actualización del bias. Entonces, lo primero que podemos observar es que todas las líneas con rombo, es decir, sin carta de control, son superiores en el error acumulado en este indicador que las líneas que utilizan carta de control. Esto nos quiere decir que aplicar cartas de control mejora la performance de las metodologías. Otra cosa muy importante es que, en general, bueno, ven que el método bayesiano es constante para todo alfa porque no pasé este parámetro alfa, pero en general, todas las metodologías con carta de control tienen una performance similar para todo alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que al final las cartas de control homogeneizan la performance de las metodologías, ¿no? Esto también es algo muy importante. Es decir, que uno no dependería del parámetro alfa para poder hacer la estimación de acuerdo a cada método. Por último, se observa que para el caso sin perturbaciones, el menor error acumulado se obtiene para un valor de alfa igual 0. Esto quiere decir que nos está indicando que al bias es mejor no actualizarlo. Es decir, si alfa vale 0, el error de este producto vale 0, y quiere decir que el bias siempre va a valer lo mismo que el valor anterior. O sea, esto ya es un indicio de que a veces es mejor no tener que estar actualizar el bias para los casos, para los distintos puntos en los que puede trabajar el proceso. Observando la carta de control, uno observa de que ningún punto supera los límites de control. También se observa de que se superponen las líneas de los métodos clásicos acumulados, ya sea con carta y sin carta. Esto es porque se observa de que, como el parámetro alfa igual 0, todos van a funcionar de la misma manera, actualizan el bias de la misma manera. Y hay una diferencia entre lo que es el error de predicción para lo que es la metodología para los métodos bayesianos. Entonces se va a comprender un poquito mejor cuando observemos lo que es la variación del bias en el tiempo. En el término aditivo se puede observar que para los casos clásicos y acumulado con y sin carta no se actualiza nunca, porque siempre, como el parámetro alfa es 0, siempre tiene que ser igual al anterior. Y se observa para las metodologías bayesianas, sin carta de control, cómo varía constantemente para tratar de adaptarse a los laboratorios, a la estimación, mientras que con carta de control únicamente posee 3 saltos de adaptación. Es decir, ya en sí vemos un buen resultado de aplicar carta de control que pide actualizar a menor cantidad de veces, ¿no es cierto?, este bias. En el segundo caso de estudio, que habíamos hablado del cambio de carga, en esto del proceso posee una receta para poder obtener un látex con ciertas características, se pasa a otra receta para tener el mismo látex con otras características. Entonces, el error acumulado, lo primero que se observa es nuevamente, para cada metodología en particular, su versión con carta de control posee menor error acumulado que sin carta. Se observa en la metodología acumulada, en la clásica y en la bayesiana. Y se observa que la bayesiana con carta de control es quien menor error acumulado presenta. Cuando uno analiza lo que es la carta de control, se observa de que en el momento en donde se produce el cambio de carga, todos los puntos salen del control estadístico, del error de predicción. Eso es porque se toma un laboratorio que tiene otra conversión distinta a la que se estaba estimando. Entonces, a la hora de corregirlo, hay una pequeña inercia que lleva a que se salen nuevamente los puntos del límite superior de control, pero se puede observar cómo trabaja cada dinámica de la metodología. Por ejemplo, se observa que con carta de control el método clásico tal vez se subió en un pico mayor que sin carta de control, pero actualiza más rápido, lo vuelve a traer en control estadístico.
No, el método bayesiano se ve que es igual, tanto con carta y sin carta, pero el método acumulado, que tiene una inercia porque tiene memoria del proceso, porque mira 4 puntos atrás, le cuesta un poco más que el clásico, aún así con carta de control se lleva antes, es decir, tiene una dinámica más rápida que sin carta de control. Por último, analizando lo que son las variaciones del bias para cada uno de los casos, se observa que si aplicamos carta de control, uno tiene que no se actualiza el bias hasta cierto momento del proceso, sobre todo en el instante del cambio de carga, y luego vuelve a estacionarse, mientras que sin la carta de control uno tiene que existen variaciones constantes en el bias, que si uno mira bien, están todas alrededor de una línea media de 0 que indicaría, ¿no? Es como tomar la media de una senoidal, ¿no? Es como que uno piensa que el área bajo la curva, tal vez sumada, nos va a dar 0. Esto quiere decir que tal vez no era necesario actualizar y uno estuvo ejerciendo, ¿no es cierto?, un esfuerzo computacional innecesario. Para las otras metodologías sucede lo mismo, se ve bastante más claro, ¿no? Esta especie de senoidal que aparece, esta forma de querer ir actualizando a los laboratorios. Cada uno de estos puntos responde a la comparación con el laboratorio, ¿no? Y por último, la metodología bayesiana, lo mismo, nada más que más marcado todavía esa forma y esa estabilidad que hay en un principio. Ya cerrando la presentación, en el último caso de estudio que se tomó un offset en uno de los sensores de flujo refrigerante, se considera que a veces, bueno, puede tener una falla, ¿no? Un offset del 10%. Nuevamente tenemos que en general, excepto tal vez para los primeros puntos, los errores acumulados para la utilización de carta son menores que sin carta de control. También el método bayesiano presenta una gran performance. Lo que es la carta de control, en ningún momento se sale de control cuando aplicamos carta de control en las metodologías de actualización, ni tampoco están cercanos de los límites como cuando no se utiliza carta de control. También se ve un poco la inercia, ¿no? O esta dinámica que hablamos, ¿no? Que el método clásico con carta es más rápido, igual que el bayesiano, que sin carta. En el método acumulado hay problemas, pero bueno, el método acumulado, como responde a esa memoria, es un poco más complicado de ver. Y por último, las actualizaciones de bias nuevamente quedan claro de que tenemos menor error, como veíamos en el primer indicador, para menores actualizaciones. Es decir, esto es una mejora enorme para lo que es el sensor inferencial. Tenemos un montón de variaciones en esta parte, igual que en la parte donde está el offset, cuando en realidad con carta de control queda estacionario. El método acumulado tal vez tiene un poco más de iteraciones a la hora de tratar de encontrar ese valor estacionario, pero aún así presenta mejoras y menor cantidad de actualizaciones. Y por último, el método bayesiano, nuevamente disculpen el verde que puede ser que no sea muy claro, pero bueno, son los colores que utilizamos. Nuevamente, en esta parte se ve que tienen mayor número de actualizaciones cuando tal vez no era necesario. Entonces, ya finalizando la presentación, vemos que implementar una carta de control disminuye la frecuencia necesaria de adaptación del bias, disminuye la sensibilidad del sensor inferencial al método de adaptación del bias sin afectar el desempeño global del sensor inferencial, porque esa independencia que tenemos con el parámetro alfa. Y por último, en algunos casos, mejora la performance de actualización de los métodos. Futuros trabajos pueden contemplar analizar diferentes casos de estudio, es decir, vemos que esto funciona bien, ahora tratemos de ampliar los casos de estudio. Plantear tal vez una nueva metodología de actualización, pero que esté basada en cartas de control, y tal vez también utilizar sensores diferenciales multimodelos, que puedan trabajar para diferentes modelos. Así que bueno, disculpen la velocidad, pero eso es toda la presentación. Gracias por escucharme y por darme lugar de presentar nuestro trabajo. Bueno, gracias Ignacio. Te digo Carlos porque aparece como Carlos ahí. Está bien, sí. Me dicen Nacho, así que no hay problema. Muy interesante la presentación. A ver la gente del público, ¿hay alguna pregunta? En el chat, en la parte de questions, ¿no? No. Yo tengo una pregunta. Lo probaron solo con ese proceso de caucho, ¿no? O sea, la metodología, o sea, ¿cuán sensible puede ser la performance respecto de otro tipo de procesos o mayores retardos al medir o esas cosas? Bueno, sí, en particular yo soy becario con ISET y el grupo en el que estoy es polímeros. Entonces dan especialización en lo que son procesos de polímeros. En sí, el modelo principal de primeros principios que fue utilizado luego para probar acá está desarrollado desde hace tiempo, ¿no? Entonces, claro, particularmente sí es algo que vemos y que tal vez en otros trabajos también, que era no sobre este tema en particular, sino también sobre esta adaptación de bias, han preguntado si es una pregunta que se hace. Y realmente no, todavía no lo hemos probado en otros procesos. Honestamente, yo que soy ingeniero eléctrico y esto tal vez tiene más con procesos industriales, como que el sensor diferencial me parece muy interesante esto en aplicar tal vez en el ámbito de ingeniería eléctrica, digo, ¿no? Que tratar de
de inferir tal vez alguna falla. Los sensores diferenciales son muy utilizados en las fallas, por ejemplo. Entonces creo que tiene una gran posibilidad, pero en particular estos métodos de actualización de vallas son utilizados en procesos industriales. Así que no hemos aplicado en otro tipo. Ok. Bueno, muchas gracias, Ignacio.